para este examen no tenemos tanta materia como yo quería que tuviera, ¿de acuerdo? En realidad hay dos temas que deberían haber entrado en esta presentación, que sería la diversificación productiva y el otro, el impacto que tiene el modelo en el ámbito de la salud y la educación. Este tema segundo, algo se va a mencionar, pero no lo vamos a profundizar. Entonces, para efectos de este examen, nos vamos a concentrar en el tema de la diversificación productiva en el contexto del modelo de sustitución de importación. ¿Okay? Bien, la diversificación consiste en producir cosas distintas, producir cosas diversas, ¿de acuerdo? En Costa Rica, el modelo de sustitución de importaciones se va a implementar como modelo económico de 1948-50 en adelante, ¿de acuerdo? Es la estrategia económica que va a proponer el grupo que Figueres lleva al poder después de la Guerra Civil de 1948, ¿saben? Es un modelo de naturaleza económica, vuelvo a decir. En el ámbito político, el modelo se llama modelo de Estado gestor. Se llama así porque gesta, porque da a luz, porque inicia el proceso de desarrollo industrial, ¿de acuerdo? En particular, el modelo de sustitución de importaciones promovió una diversificación productiva en general y en específico una diversificación agrícola. Esto es porque toda la economía costarricense estaba concentrada en producir café y banano, ¿de acuerdo? Y esto nos hacía frágiles y muy dependientes del mercado internacional, como ya habíamos visto por el caso del modelo agroexportador. Entonces, la propuesta del modelo es empezar a producir otros bienes de naturaleza agrícola que no se hubieran producido antes y que permitieran que la economía costarricense fuera menos dependiente, menos vulnerable a las variaciones de los precios del café y del banano. En ese sentido, se promovió la introducción de una serie de artículos que antes no producíamos en este país. Cosas como, por ejemplo, semillas de cardamomo, fresas, chayotes, chile, entre otros artículos más. El desarrollo de esta actividad agrícola diversa no va a ir pareja con el desarrollo de la actividad industrial. De hecho, pensemos en tres líneas, ¿de acuerdo? Una línea va a ser la producción de café y banano, que se va a mantener. La segunda línea va a ser la actividad industrial, por lo que vamos a incentivar. La tercera línea va a ser la diversificación agrícola, es decir, los otros productos que no son café y banano. Las tres no crecen al mismo ritmo, ¿de acuerdo? Cada una de ellas tiene un comportamiento particular. Por ejemplo, de las tres líneas, la que más creció fue la producción de café y de banano. La que menos creció fue la de la diversificación productiva. Se introdujeron más artículos, nuestra economía fue menos vulnerable, pero no logramos completamente superar esa dependencia. ¿Okay? Un detalle aquí antes de que se me olvide. En la presentación anterior, todavía hasta hoy en la mañana, aquí no decía cardamomo, decía capullo de cera. ¿De acuerdo? Si ustedes revisan el libro tiene un listado largo de productos no tradicionales que se empezaron a producir. Uvas, panito, piña, malanga, qué sé yo, un montón. Hay como 10 productos ahí. Y se menciona el capullo de cera. Sin embargo, la presentación dice cultivos no tradicionales. Obviamente, pues, el capullo de cera no es un cultivo. Pero como otros años me ha ocurrido que pregunto en el examen que cuáles son cultivos no tradicionales y como capullo de cera estaba en la presentación me lo ponen y ya tenemos un conflicto. Quede claro entonces, yo lo arreglé en la presentación que hice en TICS, pero por si acaso, el capullo de cera no es un cultivo. ¿Está bien? Así que si lo preguntamos en el examen, no se les ocurre ponerlo. ¿Está bien? Bien, esta diversificación agrícola fue impulsada por parte del Estado a través de diferentes formas. Por ejemplo, a través del otorgamiento de subsidios. Un subsidio es un crédito a bajo interés y a largo plazo con el objetivo de ayudar a las personas para que empiecen a desarrollar su actividad productiva. Que puede ser que se ponga un sembradío de fresas, que antes no se hacía, o que se quiera incentivar la participación en actividad industrial de algún tipo, ¿de acuerdo? Otra estrategia es la compra preferencial de productos por parte del Consejo Nacional de la Producción. El CNP, Consejo Nacional de la Producción, va a ser una institución autónoma fundada en el contexto del Estado gestor que tiene como finalidad
facilitar a los productores nacionales la colocación de su producción. Entonces, por ejemplo, para los comedores escolares, el Consejo Nacional de la Producción compraba el arroz y los frijoles para hacer los almuerzos. Y estos tienen que ser de naturaleza nacional. Este modelo va a priorizar la compra de artículos de carácter nacional para no depender de los importados. ¿Ok? Y por último, la limitación de esos granos básicos, arroz, frijoles, maíz. No los vamos a importar porque el objetivo es producirlos acá y comercializarlos acá. ¿Ok? Durante el gobierno de Luis Alberto Monge, esa tendencia hacia la agricultura no tradicional se va a profundizar con programas como, por ejemplo, agricultura de cambio o volvemos a la tierra. Ese es un dato anecdótico, no entra en el examen. De hecho, esto ocurre hasta la década de los 80, ya fuera del modelo. Se los puse ahí para que ustedes observen cómo del 50 en adelante esa tendencia a producir cosas que no producíamos antes se va a mantener y se va a profundizar incluso 30 años después. ¿Okay? La actividad agrícola de este tipo permitió eventualmente generar empleos, que hay nuevas actividades, e impulsionar en mercados que no son tradicionales. Los mercados tradicionales son Europa, por ejemplo, especialmente Inglaterra y Alemania para el café, y Estados Unidos para el banano. Vamos a empezar a producir artículos que van a ir a mercados nuevos, por ejemplo, en África o en Asia. ¿Saben? El modelo de desarrollo de sustitución de importaciones, también conocido como modelo de desarrollo hacia adentro, va a ser una iniciativa propuesta por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que es un organismo de la ONU. Se basa en el desarrollo de la industria para la producción de artículos de consumo interno, es decir, pretende producir para nuestra economía. La idea es primero abarcar el mercado nacional y después exportar a otros mercados que tengan condiciones parecidas a las nuestras, que eso lo vamos a ver más adelante. En Costa Rica este modelo promovió el desarrollo industrial y pretendía superar la dependencia de la agroexportación de café y de banano. El modelo de desarrollo hacia adentro se caracterizó por tres ejes temáticos fundamentales. Primero, la constante promoción de exportaciones agrícolas. A pesar de que el modelo pretende lograr el desarrollo industrial, no es que pretende dejar de lado la producción agrícola. Especialmente en el caso de Costa Rica, muchachos, nosotros no tenemos como país grandes recursos que permitan el desarrollo de una industria de primer mundo. No tenemos petróleo, no tenemos hierro, carbón, etc. Lo que sí tenemos es mucha tierra fértil y una larga experiencia produciendo artículos agrícolas como café y banano. Entonces, el modelo propone, tomemos esa experiencia en producción agrícola, sigamos produciendo café y banano, produzcamos otras cosas y eso lo vamos a acompañar de un desarrollo industrial. Pero, repito, no dejamos de producir productos agrícolas. ¿Okay? Se generan programas de bienestar social, hay una mayor inversión en salud y en educación, y desde 1948 en adelante el modelo político costarricense es muy estable. Esto es importante porque en la segunda mitad del siglo XX, en la década del 50, sobre todo en las del 60 y 70, la región centroamericana se va a caracterizar por continuos golpes de Estado, dictaduras y guerras civiles. Y esto genera una gran inestabilidad dentro de la región. La única excepción en la región centroamericana a esta situación es Costa Rica. El último episodio de violencia política en Costa Rica fue la Guerra Civil del 48. De ahí en adelante el país ha vivido una relativa estabilidad política hasta la actualidad y esa estabilidad política contribuye al crecimiento económico. Durante el Estado gestor entonces entre el 50 y el 80, las políticas de intervención del Estado en la economía van a representarse a través de tres vías fundamentales. Primero, una gran inversión en infraestructura rural y subsidios agrícolas, sea apoyo económico para la producción agrícola, apoyo a industrias de todo tipo generadas en el país. Esto se va a profundizar a partir de la década del 70 con la fundación de la Corporación Costarricense de Desarrollo Sociedad Anónima, que es CODESA, que va a crear empresas públicas, empresas privadas con capital público. Eso nada más para que ustedes sepan cómo se mantuvo ese nivel de inversión, porque no he hecho analizar, es práctica 9, 10, si no me equivoco. Y una fuerte inversión en formación de capital humano, o sea, en formación de la mano de obra, lo que significa una fuerte inversión en educación y en salud. ¿De acuerdo? El desarrollo del modelo de sustitución de importaciones que el Estado gestor está promoviendo va a requerir ciertas condiciones materiales. Por ejemplo, la infraestructura, caminos, puentes, aeropuertos, puertos, carreteras, autopistas,
redes eléctricas y de telefonía que van a ser proveídas, en este caso por el Instituto Costarricense de Electricidad, que se funda en este periodo, y además la inversión en educación para formar la mano de obra necesaria y en salud. Luego de la educación se evidencia en diferentes iniciativas, por ejemplo, la creación de los colegios vocacionales, de los que vamos a hablar un poco más tarde, la creación del INA, por ejemplo, que van orientados a formar la mano de obra no para el sector agrícola, sino para el sector industrial. En este modelo de desarrollo que se está mencionando, hay ciertos aspectos que permitieron el incremento de su producción y su extensión. Dos de ellos son la aprobación de la ley de protección industrial y el impulso a los procesos de integración en Centroamérica. La ley de protección industrial redujo los impuestos a la actividad, que bien básicamente es que a su actividad agrícola no tradicional o a su fábrica que usted puso, le vamos a cobrar menos impuestos para que usted tenga mayores márgenes de ganancia. Eso busca estimular la producción. Se buscó diversificar la industria nacional, o sea, que fuera distinta, más amplia. No es que no tuviéramos industria, pero era muy limitada. Esta ley pretende que se incentive la aparición de nuevas actividades industriales. La ley obligó al Estado a preferir los productos nacionales antes que los importados, como ya vimos en el caso de los granos básicos. Creó los colegios vocacionales para comprar la mano de obra y favorecer el crédito a la industria. El crédito a la industria busca crear condiciones para que usted se anime a producir algo que no haya producido antes. De esto vamos a hablar más adelante cuando hablemos de nacionalización bancaria. La creación de los colegios vocacionales junto con el INA es la estrategia punta de lanza que tiene el modelo Estado para promover la formación de capital humano necesario para la actividad industrial. Ahora, tengan presente eso, por favor. Cuando hablamos de crear colegios vocacionales, no es que hacemos así y ya la gente sale graduada, ¿de acuerdo? Recordemos que un colegio técnico vocacional de esta época no funciona desde el séptimo año. O sea, son colegios como el BOCA. Usted tiene gente a partir de décimo año. Significa que usted ha tenido que ir a estudiar séptimo, octavo y noveno a otro colegio académico. ¿De acuerdo? Quiere decir que usted tiene que tener 6 años de formación para poder salir e insertarse en esa actividad industrial. No es inmediato, ¿verdad? Ténganlo presente porque lo vamos a ver más adelante. Además de esto, la creación del Instituto Nacional de Aprendizaje buscaba darle a esa mano de obra que ya había salido de los colegios vocacionales o de colegios académicos la opción de profesionalizarse más en diferentes actividades necesarias para el desarrollo industrial. Esto va acompañado de la fundación de las universidades públicas, como por ejemplo la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la UNED. El INA y la UNED son dos ejemplos de educación superior pensada para la persona que está trabajando. ¿De acuerdo? Y esto, como les digo, pretende capacitar la mano de obra y esto, como les digo, pretende que esas personas puedan insertarse laboralmente, obtener salarios más competitivos y al tener salarios más competitivos, incrementar la capacidad de consumo del trabajador. La capacidad de consumo es qué tantas cosas puedo yo comprar con el salario que tengo. Si yo gano poco, me puedo comprar 3 cosas. Pero si yo gano lo suficiente, puedo ir incorporando dentro de mis cosas ciertos niveles de consumo que no tenía antes. Y esos niveles de consumo permiten estimular la economía. Se empiezan a adquirir cosas que hacen la vida de las personas más sencillas. Refrigeradoras, cocinas, lavadoras, etc. Entonces, el modelo de sustitución de importaciones generó ciertos resultados. En primer lugar, permitió la instalación en Costa Rica de filiales de industrias extranjeras de ensamblaje de productos. Aquí hay que hacer un alto. La estrategia seguida por el Estado gestor para incentivar la industria fue diversa. Vamos a otorgar créditos a bajo interés, vamos a otorgar subsidios, vamos a capacitar la mano de obra, vamos a crear las zonas francas. Una zona franca es un área geográfica pensada, diseñada para que se instalen allí industrias que van a contar con una adecuada red eléctrica, telefónica, agua potable, red de carreteras y que se colocan cerca de aeropuertos o de puertos. Y las empresas que se establecen en estas zonas francas pagan menos impuestos, de manera que estimula la producción. ¿De acuerdo? Estas condiciones están pensadas para que el costarricense, el empresario costarricense, se anime a colocar su propia empresa. ¿De acuerdo? Y crezca y produzca. Sin embargo, la creación de esos espacios favoreció la llegada de empresas internacionales que se aprovecharon de esas condiciones y no las ocupaban, no las necesitaban porque eran grandes corporaciones como Firestone, como Colgate-Palmolive, como Coca-Cola, etc. Entonces, estas condiciones que me ha costado tanto proveer, a veces fueron aprovechadas por empresas que no las necesitaban. ¿Okay?
En segundo lugar, tenemos el desarrollo de industria química y metalmecánica que no teníamos en este país. El incremento de las exportaciones y las importaciones produjo una balanza comercial favorable. Y durante los 30 años que abarca este modelo, hizo que la economía costarricense fuera de la de crecimiento más rápido de América Latina, durante 30 años. Por favor, observen el gráfico que está acá, véanlo bien, lean la información que tiene para hablar de él. Bien, ¿qué conclusiones podemos extraer de este gráfico? Las exportaciones, que son la línea punteada, crecieron más rápido que las importaciones, que son la línea negra. Bien, ¿algo más que ver en ese gráfico? La brecha entre las dos crece, que es muy importante también, tiene razón. Observen que este gráfico abarca de 1950 a 1980, ¿de acuerdo? En esos 30 años, que es lo que corresponde al modelo Estado gestor, lo que el gráfico nos dice es que el comercio exterior de Costa Rica fue positivo. O sea, nuestras exportaciones se incrementaron. Eso quiere decir que el modelo, en tanto que produce para exportar, está obteniendo resultados positivos, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Ahora, el modelo también representa la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. ¿Aquí hay gente de aduanas? ¿No? Bueno, no. La gente de aduanas entiende esto muy bien. Vamos a ver. Cuando yo exporto más cosas de las que importo, tengo una balanza comercial positiva. ¿Por qué? Porque vendo más cosas de las que compro. ¿Está bien? Cuando yo importo más cosas de las que exporto, tengo una balanza comercial negativa. ¿Por qué? Porque gasto más de lo que gano. ¿Estamos claros? En este gráfico, ¿cómo es la balanza comercial de Costa Rica? Positiva. Y eso, muchachos, es algo que cuesta mucho ver en la economía de un país. ¿De acuerdo? Por lo menos de un país como el nuestro, naturaleza agroexportadora. En los 30 años del modelo agroexportador, la balanza comercial fue positiva. Y eso explica por qué nos iba tan bien en el crecimiento económico durante esos 30 años. ¿De acuerdo? Ahora, noten una cosa, no es que las importaciones no se dieron, ¿verdad? Continúan dando. Recuerden que esas importaciones pagan impuestos de aduana y eso es dinero que también llega para el Estado. Es decir, que el Estado está percibiendo ingresos de los impuestos de aduanas, que están creciendo, y estamos percibiendo impuestos de las exportaciones. El Estado tiene dinero. ¿Se dan cuenta? Hay platitos. ¿Está bien? Bien. Observen este otro gráfico. Dice: el desarrollo industrial generó crecimiento económico, aunque no desplazó al café y el banano, se incorporó nuevos elementos en la dinámica agroexportadora. Ello generó mayores exportaciones y disminuyó la dependencia de los productos tradicionales. Observen por favor el gráfico que está en la pizarra, lean la información que tiene. ¿Qué podemos concluir de ese gráfico? ¿Es qué? MSI, modelo de sustitución de importaciones. Bien, ¿qué nos dice el gráfico, muchachos? A ver, no es tan difícil de leer, ¿verdad? Va a tener que ser más específico, hermano. ¿Ah? Bien, la línea verde representa las exportaciones de productos agrícolas, ¿de acuerdo?
La línea azul representa las exportaciones de productos industriales entre 1950 y 1980. ¿De acuerdo? Bien. Como el gráfico indica, la producción de bienes agrícolas e industriales se incrementa en estos 30 años. La de productos agrícolas. La de productos industriales también se incrementa. ¿Al mismo ritmo? No. Aquí hay una aparente contradicción. Se ha venido explicando que en el modelo de Estado gestor entre el 50 y el 80 se promueve el desarrollo industrial y todo lo demás. ¿De acuerdo? Que es una maravilla, que hay zonas francas, y carreteras, y caminos, y puentes, y todo lo demás, y capacitamos la mano de obra para que se trabaje en la industria y todo eso. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Pero la industria no supera a la producción agrícola. ¿Esa es una contradicción? Tengo otra contradicción más para ustedes. Les dije todo lo que les acabo de explicar, correcto. Pero entre 1950 y 1960, el desarrollo industrial representado por la línea azul es prácticamente plano. No hay casi crecimiento. ¿Eso es una contradicción con lo que había venido explicando? ¿A alguien se le ocurre por qué, a pesar de todo lo que he venido explicando, el crecimiento industrial en estos 10 años es prácticamente mínimo? ¿Qué? No. No teníamos las capacidades. ¿Ah? No teníamos las capacidades. No teníamos las capacidades. Recursos, ¿eh? No teníamos los recursos. Créditos a bajo interés, subsidios, zonas francas. Nadie, señores. Porque nada más están con lo de banano. No. ¿Nadie más? Bien. Ya se los expliqué. 1950, ¿verdad? Llega el poder Figueres con su grupo, junto a fundar la Segunda República, y dice vamos a impulsar la industria y todo lo demás. Figueres llega allí y dice, hágase la industria, y apareció. Dice, hágase los puentes, caminos, carreteras, y aparece. Aparezcan estudiantes graduados de sexto año en todas las especialidades para la industria, y aparece. ¿Cuántos años cuesta formar un técnico de esas ocupacionales? ¿Cuántos? No me digan que están contando. ¿Cuántos años cuesta formar un técnico de un colegio vocacional? 6 muchachos. ¿Okay? ¿Cuántos años cuesta construir los edificios, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos y todo lo demás? La fábrica, las redes eléctricas, telefónicas, el agua potable. Esos son los 10 años que nos va a costar preparar la mano de obra y la infraestructura para la actividad industrial. Noten que después del 70 y 60, el crecimiento de la actividad industrial en comparación a los 10 años previos es mucho más rápido. Y después del 70 se dispara. ¿Ven? ¿Había una contradicción? No había ninguna contradicción, es sentido común. Para implementar un modelo, muchachos, se tienen que hacer cambios y transformaciones. ¿De acuerdo? No es que apenas llega la gente que llega al poder, se pone en práctica. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otra cosa llama la atención de este gráfico? ¿Qué es, de acuerdo a ese gráfico, lo más productivo en la exportación costarricense? Pero les he estado diciendo que el modelo es industrial y que son francas y carreteras y edificios y puestos, pero... Es lo que siempre se ha... Ajá. Sí, pero ya no queremos depender de café y banano. Sí. No, pero es necesario porque mientras se construyen las industrias y todo eso, como el país se genera dinero. Ok, entonces, siguiendo esa lógica, después de que tengamos los caminos, puentes, fábricas, bla, 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 y todo eso, ¿ya no café y banano? No, obvio sí, porque eso no es ingresos. Ok, exacto. Muchachos, ya les dije, nosotros no tenemos en este país grandes recursos mineros que permitan mucho desarrollo industrial. Lo que sí tenemos es mucha tierra fértil y una larga experiencia produciendo cosas como café y banano. Y otro detalle que no les he mencionado es que después de la Segunda Guerra Mundial, los precios internacionales del café y del banano empezaron a crecer de manera sostenida. Es decir, era buen negocio producir café y banano después de 1950. Los precios de esos artículos se van a incrementar a lo largo de esos 30 años y nosotros ya tenemos la infraestructura para producir café y banano, la experiencia para producir café y banano y los contactos internacionales para producir café y banano. Así que claro, por supuesto, seguimos produciendo café y banano, no hay ningún problema. Pero ya ¿hay una contradicción con el modelo? No, porque el modelo dice vamos a desarrollar el sector industrial y a la vez
de forma paralela vamos a promocionar las actividades agrícolas. No solamente café banano, vamos a sembrar otras cosas, fresa, cacao, chayote, piña, palmito, pero no dejamos de producir café banano. ¿Por qué? Porque lo hacemos muy bien. Tenemos una amplia experiencia produciendo café banano. Y si nos lo pagan bien, sería una estupidez dejar de producir un artículo que, que el mercado mundial nos está demandando. Entonces, junto con el desarrollo industrial, aprovechamos la experiencia que ya tenemos e incrementamos la producción agrícola. Y además damos subsidios a los productores agrícolas, les damos apoyo económico, les damos crédito, capacitación, para que mejoren la producción, incrementen la producción. Y esto nos dice nosotros que entre el 50 y el 80, en Costa Rica, la actividad industrial crece y la actividad agrícola también. ¿Se dan cuenta? Y eso significa que durante esos 30 años, Costa Rica recibe ingresos. Y esos ingresos se colocan en más financiamiento para el modelo, se coloca en más inversión en salud y educación, en más actividad industrial, y más actividad industrial significa más empleos significan mejores ingresos significa mayor capacidad de consumo significa que yo puedo comprar más chunches industriales que antes no compraba, como lavadoras, como lavavajillas, como televisores, como refrigeradoras, como grabadoras que antes no tenía, ¿de acuerdo? Y cuando yo consumo esas cosas, estimulo la actividad industrial, ¿de acuerdo? Y mejoro mi calidad de vida. ¿Estamos? Y cuando tengo más ingresos, también puedo mandar a mis hijos a estudiar al colegio vocacional al que yo no pude ir, o a una universidad, y a esos hijos cuando salen de allí pueden optar por trabajos mejor pagados que los de sus papás y mejoran también su capacidad de consumo y calidad de vida. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. La nacionalización bancaria fue fundamental para este modelo. Ese es un modelo que implica un cambio, una transformación profunda en las cosas que venimos haciendo en Costa Rica hasta este momento, hasta 1950. Antes de 1950 teníamos un modelo de Estado agroexportador y liberal, que no intervenía en la economía, ¿de acuerdo? Que favoreció los intereses de la élite, exclusivamente. Del 50 en adelante tenemos un modelo que dice que aparte del desarrollo agrícola, vamos a promocionar el desarrollo industrial, ¿de acuerdo? Pero para promover ese desarrollo industrial hace falta capital, hay que invertir dinero en eso, hay que construir esta infraestructura, hay que capacitar maniobra y todo eso sale caro, ¿está bien? Hay que sacar ese dinero de algún lado. Por eso, en 1948, la apuesta fundadora de la Segunda República propone la nacionalización bancaria. Toma 3 bancos del sector privado y los convierte en bancos públicos. El Banco Agro Costarricense, el Banco de Costa Rica y el Banco Crédito Agrícola. El primero y el último ya no existe. ¿Okay? Al tomar estos bancos y convertirlos en bancos públicos, estamos permitiendo que estos bancos que antes tenían un afán de lucro, o sea, que servían para ganar plata, ya no sirvan solo para eso, sino que sirvan para otorgar créditos a bajo interés a los sectores productivos nacionales, ¿de acuerdo? Al hacer esto, el mismo costarricense, al ahorrar en esos bancos, pone el dinero necesario para que los bancos presten a las personas que están interesadas en ampliar su producción de café, en incentivar la producción de un bien artículo agrícola no tradicional, en poner su propia fábrica de algo, etc. ¿De acuerdo? Bien. Importante, esto es muy valioso, pero no bastó. ¿De acuerdo? Hubo que pedir préstamos en el extranjero para muchas de esas cosas. Este párrafo me interesa mucho, pongan atención por favor. Esta medida minó el poder de la burguesía tradicional y contribuyó a la aparición de nuevos sectores capitalistas afines al nuevo modelo. ¿Qué significa eso? Maelun, ¿qué significa esa frase? ¿Alguien entendió qué significa esa frase? Ahí está, ¿ya? No, es que no. Esta medida minó el poder de la burguesía tradicional y contribuyó a la aparición de nuevos sectores capitalistas afines al nuevo modelo. Al nuevo modelo. ¿Alguien tiene una remota idea de qué significa eso? Le quitaron poder a los burgueses. ¿Quién? Al gobierno. ¿Qué es la diapositiva, Martínez? Esta medida, la nacionalización bancaria, minó el poder de la burguesía tradicional y contribuyó a la aparición de nuevos sectores capitalistas afines al nuevo modelo. Y hay 3 ideas. ¿De acuerdo?
Estamos. Vamos a ir por partes. Vamos a ver. ¿Qué significa el verbo minó? ¿Le quitó? No. Extraer minerales. Sí, efectivamente, el verbo minar viene de eso. Se escarba para buscar minerales, ¿de acuerdo? Aunque en este contexto no significa exactamente eso. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de la Edad Media? Los castillos, los caballeros y todo esto. O sea, piensen en los castillos con sus grandes paredes, sus murallas y todo lo demás. ¿De acuerdo? Alguna vez se preguntaron cómo hacían los ejércitos para atacar un castillo y ganar. Los dragones. Este es el gorro porque no lo está dando a pensar. Es como que fue quitando a la burguesía. Ah, me fue quitando, muy bien. Efectivamente, en ese contexto, minar significa quitar algo, ¿de acuerdo? Implica perjudicar, etc. Les ponía el ejemplo de la Edad Media porque para acabar con esos castillos, poder conquistarlos, lo que se hacía eran túneles debajo de las murallas y ahí se iba socavando las bases de esas murallas hasta que se caían. Eso es minar la muralla, ¿de acuerdo? En este caso, significa perjudicar o afectar de alguna manera. Muy bien. Entonces, esta medida, la nacionalización bancaria, afectó el poder de la burguesía tradicional. Segunda palabra, que es la burguesía. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? En los 5 textos, solamente 2 han logrado entrar la definición de esa palabra tan rápidamente. En este caso, seamos claros, estrictamente, burguesía no significa eso. Pero, en el contexto de nuestro país, burguesía hace referencia a la élite. La élite, ¿qué hacía la élite? ¿A qué se dedicaba? ¿Con qué actividad? Con la actividad exportadora. ¿Quiénes prestaban dinero, muchachos, en este país? Los que tienen dinero. La élite que tiene dinero, la élite. Cuando los bancos eran privados, la élite controla el negocio de a quién se le presta dinero. Vamos a ver, ¿cuál es el negocio de prestar dinero? Prestarlo. No los intereses. El negocio son los intereses. Entonces, los bancos privados le prestan a las personas con el objetivo que usted gane, usted tenga que pagar intereses. ¿De acuerdo? Y entre más intereses pague, mejor. Hay un afán de lucro. Al banco no le importa si usted le fue bien o le fue mal con la actividad, le importa que pague. ¿Está bien? Bueno. Pero ahora esos bancos ya no son privados, ahora son del Estado. Y al Estado lo que le interesa es que usted produzca, así que le damos créditos blancos, bajitos en interés, por largo tiempo para que usted los pueda pagar. Lo que queremos es que usted produzca. Bueno, al quitar el control de los bancos a las élites, eso afectó su poder. ¿Estamos hasta ahí bien? Bien. Dice, y contribuyó a la aparición de nuevos sectores capitalistas. ¿Quiénes en nuestra sociedad costarricense serían esos nuevos sectores capitalistas? Ojo que dice nuevos. ¿Quiénes serían? Piensen en la pirámide que siempre hemos usado. Élite, unos pequeñitos sectores medios y una amplia base de trabajadores. De esos tres, ¿quiénes serán esos nuevos sectores capitalistas? Los sectores medios. No son pueblos, ¿verdad? O sea, el pueblo se va a beneficiar con esto, hay más trabajo, ¿de acuerdo? Pero los que van a incentivar más actividad industrial, los que se van a beneficiar más de esos créditos, son los pequeños productores y los medianos productores. Gente que no es pueblo, pero tampoco es élite. Vamos a ver, muchachos. Este modelo de desarrollo que estamos implementando, este estado gestor que lo está impulsando, ¿a cuál clase social representa? ¿A la élite? ¿A los sectores medios? ¿O al pueblo? Menos. No es élite, Figueres no es de élite. Figueres es un pequeño empresario rural, ni siquiera siempre café banana, ¿de acuerdo? El hombre se dedica a otros tipos de agrícolas, de productos agrícolas que industrializan bien, ¿está bien? Este modelo que él está impulsando le da participación política y económica a un grupo social que hace años, hace décadas está queriendo participar y no lo dejaban, que son los sectores medios, ¿de acuerdo? Estos sectores medios son esos nuevos sectores capitalistas a los que gracias a esos créditos le estamos dando la oportunidad de que tengan su propia empresa, su propia fábrica, que incremente la producción de café o de banana, ¿de acuerdo? Allí van empleados públicos, maestros, pequeños comerciantes, etc. Gente que no es rica, pero no es pobre, ¿de acuerdo? Entonces, esos nuevos sectores capitalistas son los sectores medios, ¿ok? Por último, afines al nuevo modelo. ¿Qué significa ser afín al nuevo modelo?
¿Ah? Cercano, muy bien. Afín significa que yo simpatizo con, apoyo, soy cercano a. Ahora que ya sabemos el significado de las palabras, volvamos a leer la frase. Dice, esa medida, la nacionalización bancaria, minó, afectó, perjudicó el poder de la élite tradicional, que era la que tenía los bancos, y contribuyó a la aparición de nuevos sectores capitalistas o sectores medios que van a apoyar, que están de acuerdo, que están cercanos al nuevo modelo. ¿Por qué están cercanos al modelo? Porque el nuevo modelo los ayuda a ellos. Ahora, que entendimos toda esa explicación, ¿tenían la más remota idea de lo que significaba antes de que lo explicara? El ejercicio que estoy haciendo de perder 10-15 minutos explicando 2 renglones, 1 renglón y medio, no es gratuito. Esto tiene una razón de ser, muchachos. Esto simplifica una de las principales amenazas que ustedes tienen para prueba nacional. Cualquiera de ustedes puede leer esto. Aquel carajo que esté allá afuera lo puedo meter y lo lee. Empezamos. Lo puede repetir, se lo puede aprender de memoria. No significa que lo entienda. ¿Me explico? Yo necesito que ustedes lo entiendan. ¿Y cuál es el obstáculo que vimos en este momento acá en clase para poder entenderlo? ¿Que hayan estudiado? ¿Tenían que haber estudiado para saber eso? No. ¿Qué fue lo que les impidió poder explicar qué significaba eso? ¿Y por qué no lo entendieron? ¿Qué es lo que les impidió entenderlo? Porque son palabras que usaban nunca. Son palabras que ustedes no, es vocabulario. No es un delito que ustedes no sepan una palabra, muchachos. ¿De acuerdo? El problema que ustedes tienen es que ustedes no entienden qué les están preguntando, no van a poder responder. ¿De acuerdo? Leerlo, cualquiera lo lee. Poder explicarlo a partir de lo que dice ahí se llama comprensión lectora. Y tenemos un vacío enorme en eso. No es algo que les haya dicho ahorita, sino tengo años de estarles diciendo. Ocupamos entender qué me están preguntando, ocupo entender qué es lo que dice el texto. Pude haberse puesto con palabras pachucas y sencillas. ¿De acuerdo? Si me da la gana. A ustedes en la prueba nacional les van a poner textos sacados de inteligencias artificiales, de publicaciones científicas, de artículos y revistas que no van a estar redactados en el lenguaje que ustedes usan al otro lado de esa puerta. ¿Me explico? Así que la próxima vez que toquen un texto, si estén leyendo y hay una palabrita que solamente usamos un domingo y no sé qué significa, pues saquen el mataburgos y la consultan. Para eso sirve también el celular. ¿De acuerdo? Bien. La nacionalización bancaria movilizó el ahorro nacional para convertirlo en crédito para esas nuevas actividades industriales que están apareciendo. También se creó el Banco Central de Costa Rica como ente regulador de la economía. Ese va a ser la entidad que diga cuánto vale, por ejemplo, nuestra moneda, que emita moneda, etc. Esas acciones implicaron una clara intervención del Estado en la economía, que era algo que el Estado no hacía antes, y representa un activo protagonismo estatal en la producción de la economía, lo que impulsó determinadas actividades productivas. Esta es una característica fundamental de este modelo, el intervencionismo económico. En el modelo liberal agroexportador no se hace, ¿de acuerdo? Se considera que es negativo. Pero en el modelo Estado gestor no se considera solamente importante, se considera imprescindible. Se considera natural que el Estado intervenga en la economía para promover las actividades que mejoren la calidad de vida de los sectores populares. Hola. Bueno, el banco Anglo quebró allá por la década de los 90, yo creo que ustedes no habían nacido, debido a una malversación de fondos. Básicamente se robaron la plata, ¿de acuerdo? El Banco Crédito Agrícola de Cartago se cerró hace como unos 10 a 15 años debido a que las operaciones que desarrollaban dejaban pérdidas, estaba mal gestionado. En ese momento los bancos estatales son el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Banco Central. Hay otras instituciones de carácter, de carácter nacionalizado que forman parte del sistema bancario nacional, como por ejemplo los mutuales, que tienen la finalidad de captar ahorro para invertirlo sobre todo en proyectos de compra y construcción de casas, ¿de acuerdo? Hay cooperativas, etcétera, pero bancos, esos que mencioné. El cual, por dicho sea de paso, el BCR está en riesgo que lo venda esa administración. Bien,
Aspectos positivos y negativos del modelo de sustitución de importaciones. En primer lugar, después de 1975, el sector industrial pasó a ser el más productivo. Hay una contradicción en eso que acabo de mencionar, lo que he venido explicando. ¿Cuándo empieza este modelo, muchachos? Pasó en 1950, pero ahí estoy diciendo que hasta el 75 el sector industrial pasó a ser más productivo. Hay 25 años de hueco, ¿qué pasó? preparación. Preparación. ¿Recuerda? Usted lo ve en este gráfico. Vea la curva de crecimiento del sector industrial a partir de la década del 70. Es mucho mayor que en la década anterior. La afirmación no dice que no hubiera crecimiento industrial. Dice que a partir del 75 pasó a ser más productivo. ¿De acuerdo? Bien. 2. La inflación se mantuvo estable y baja y el Producto Interno Bruto creció. El Producto Interno Bruto es la suma total de la riqueza producida por el país. Ya lo vimos en este gráfico, que tenemos más exportaciones, así que se genera más riqueza. ¿De acuerdo? Hay un aumento del empleo tanto en el sector privado, porque hay más actividades económicas, como en el sector público. El Estado pasó a ser el principal empleador del país. Aparecieron como 50 instituciones nuevas, que eran instituciones autónomas, como el Consejo Nacional de Producción, el Incofer, el ICE, Acueductos, la Caja y un montón de más, las cuales empleaban mano de obra. Y esa mano de obra tenía todas las garantías laborales, aguinaldo, vacaciones, cesantía, horas extras, todo eso. Para los costarricenses de la década del 60 al 80, la máxima aspiración que podían pedir para sus hijos era que consiguieran un empleo en el Estado. Y si era en el ICE, era la maravilla más grande que puede haber. ¿De acuerdo? Ese tipo de convencimiento de que el empleo estatal era seguro, estable y bien pagado, permeó la manera de pensar de sus papás y sus abuelos. ¿De acuerdo? Pero cambió. Ya en estas décadas no es así. La cobertura en salud y en educación se extendió. ¿Está bien? Cada vez más gente que tiene acceso a la educación y también se mejora la cobertura en salud. Se construyen hospitales nacionales como el Hospital México, etc. La esperanza de vida del costarricense pasó de tener más o menos 40, 45 años a 75 años. Es decir, en esos 30 años, los niveles de esperanza de vida del costarricense llegaron a rivalizar con los de los países desarrollados, siendo nosotros un país no desarrollado. En el ámbito negativo, no se superó la dependencia del capital, la tecnología y las materias primas. Este modelo pretendía superar la dependencia del café y el banano, ¿de acuerdo? Que no dependiéramos solamente de café y banano. En realidad, cambiamos esa dependencia por otra cosa. ¿Por qué? Porque la tecnología necesaria para esa industria no la fabricábamos nosotros. Las máquinas que íbamos a poner aquí a producir tenían del extranjero. El técnico que la reparaba también, ¿de acuerdo? El capital tampoco era completamente nuestro. A pesar de la nacionalización bancaria, el dinero no alcanzó. Fue necesario endeudarse con otros países para tener créditos. Y por último, las materias primas tampoco las producíamos nosotros acá. Empresas como por ejemplo Firestone, que fabricaba y fabrica llantas, pues requería materia prima que no se producía aquí, había que importarla del extranjero. Entonces la dependencia simplemente cambió, eso sí. Además, aumentó el endeudamiento del país por los gastos de la industrialización y la mejora social. La inversión en educación y en salud no es gratis. Para poder mantenerlo fue necesario endeudarse. La inestabilidad de la región centroamericana afectaba el comercio regional y su propósito de comerciar en bloque. Aquí hay un aspecto que no me acuerdo haber explicado que estaba, si es eso. La segunda estrategia para implementar la industrialización fueron los procesos de integración. Esos procesos de integración buscaban que nosotros produjéramos orientados a mercados que tuvieran más o menos nuestras mismas condiciones. No economías monstruosas como los Estados Unidos o las de Europa, donde iba a ser muy difícil competir, sino competir con economías que se parecieran a las nuestras. Por ejemplo, las del resto de Centroamérica. Para estimular esa actividad comercial, se crea el Mercado Común Centroamericano en 1960, al que Costa Rica se sumó en 1962. Porque tenemos siempre históricamente una gran desconfianza de los procesos de integración con Centroamérica. El Mercado Común Centroamericano buscaba crear un espacio donde hubiera intercambio de productos de economías semejantes, ¿de acuerdo? Sin embargo, este intercambio encontró amenazas. ¿Por qué? Porque en el periodo del 60 al 80, el resto de la región centroamericana vivió guerras civiles, golpes de Estado y dictaduras. La presencia de guerrillas que atacaban las rutas comerciales, dinamitaban torres de comunicación, afectaban la infraestructura, afectó el comercio, ¿de acuerdo? Y por lo tanto nunca se logró la plena integración centroamericana
y por lo tanto se afectó el nivel de comercio que íbamos a tener con estos demás países de la región. Bien, hasta ahí, jóvenes, ¿hay alguna duda? ¿Todo claro? Esa es la materia para el examen. ¿Claro? Eso es todo. Esta vez es poca materia, como les dije. Aprovechen, procuren eximirse, porque para el último sí va a doler. ¿Cómo que sí va a doler? Sí, va a doler. Bien. Listo. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna duda, bueno, el examen, para que lo tengan presente, es un examen pequeño. Son 25 puntos, de 25 puntos se creo de selección única, 6 de respuesta corta y 4 puntos de desarrollo. No va a ser un examen muy Voy a extenso. poner en el desarrollo. Algo lo que acabo de explicar. De una vez les digo, el desarrollo se las trae. Profe. Ejemplos de alguna hora que podría poner Respuesta corta. Ejemplos de algo que pudiera poner respuesta corta. Vamos a ver. Es la pregunta revelada, no lo voy a poner. Por ejemplo, anote el nombre de los países que integraban el mercado común centroamericano. Profe, una puede ser la de los aspectos positivos. Vea, no, le explico, perdón, vea. Una parte de mí me diga, dígale que sí. Pero para ser honesto, no. ¿Por qué? Si ustedes ven mis exámenes de respuesta corta, yo no les pido a ustedes explicaciones. Ahí usted tendría que apuntar mucho. Yo les pido en respuesta corta conceptos, listas de cosas. Si ustedes ven la diapositiva, fácilmente encuentran cuáles van a ser los puntos de la respuesta corta. Ni siquiera se los voy a decir nada más viste la diapositiva. ¿De acuerdo? Ahora, tengan mucho cuidado, ¿no? Recuerden que respuesta corta puede ser memorístico, muy probablemente, pero el énfasis del examen no lo es. O sea, que yo haya sacado tanto rato para poner el gráfico y hacer tanta majadería para que ustedes analicen el gráfico, no es gratuito, eso es comprensión, ¿de acuerdo? Y a la hora que ustedes se enfrenten a las partes de selección única, es donde más tienen que poner en práctica. Díganme. No, de hecho, selección única bien. Ahora, viene, pero no en términos de que usted me diga cuáles son los países centroamericanos, porque es un memoria. Viene en términos de que, por ejemplo, yo le pongo a usted un texto, por ponerte algo, si me ocurre ahorita, no recuerdo si me dice no, le pongo un texto hablando acerca de cómo el mercado común centroamericano no logró su nivel de desarrollo debido a la inestabilidad política, las guerrillas y los grupos de Estado. Y le pregunto, bueno, ¿cómo afecta esto al modelo de sustitución de importaciones en Costa Rica? ¿Cómo nos afecta? No nos permitió crecer todo lo que queríamos, no permitió que hubiera un intercambio comercial adecuado con el resto de la región y por lo tanto el asunto de la integración centroamericana no se ve. ¿Ven? Ese tipo de pregunta es lo que yo pretendería preguntar. ¿Ven? ¿Algo más, señores y señoritas? ¿Está todo claro? Sí, vaya llenas. Bien, si tenemos todo eso claro, el resto de la clase lo vamos a destinar a terminar con la práctica 9, 8, 7. Van a seguir. Vamos a ver qué fue lo último que les pedí. Ya todo es el profe. Me parece que es la práctica 8. Estarían ustedes ahí pendientes. No, mentira, la práctica 8 es la que sale en el examen. La práctica 9 es la que ustedes tienen que tener ahí para trabajar en este momento. Ahora, muchachos, esa práctica 9 debería estar avanzada. En el caso particularísimo de ustedes, 2 y 4, que si no se dan cuenta, estamos viviendo un momento histórico. Están aquí un viernes a esta hora. En el caso particularísimo de ustedes, todas las prácticas de la primera párrafo tienen que estar listas, ¿verdad? Ahora voy a dedicarme a revisar cotidianos pendientes de eso. ¿Está bien? Recuerden que el periodo de ustedes es mucho más corto en lo que queda, ¿verdad? A ustedes les queda aquí prácticamente un mes y algo. Ya habíamos hablado de eso, entonces tenemos que avanzar con los cotidianos. Si alguien no ha terminado práctica 9, termine práctica 9, no hay ningún problema. ¿Okay? Práctica 10 la quiero terminada la próxima vez que lo vuelva a ver. No tengo idea cuándo va a hacer eso, pero la quiero terminar. ¿Saben por qué? Porque no los veo. ¿De acuerdo? Si se sienten muy tristes por hacer práctica 10 en sus casas, acuérdense de todos los buenos momentos que pasaron cuando no vinieron aquí porque no venían por 2 lecciones nada más. ¿Está bien? Eso les va a ayudar a sentirse más contentos. Práctica 11 que ya está disponible es para trabajar en clase cuando los vuelvo a ver. De aquí en adelante, muchachos, el trabajo de ustedes a distancia se va a incrementar. ¿Está bien? Así que agilicemos con eso. En el caso de Cívica, ya habíamos trabajado con la segunda etapa, la primera etapa del proyecto, ¿verdad? Las personas que tengan pendiente entregarme esa primera etapa la quiero hoy, ya, ahora. También tenemos una ficha de observación de un video
que es el video del estado gestor. No sé si como ustedes lo vimos o no lo vi, les mandé decir, véanlo hasta en Teams y me traen ahorita hoy. Si no lo trajeron, se lo llevó el diablo. ¿Está bien? Porque era para hoy. Y además de eso, tenemos un cuadro comparativo, un cuadro resumen, mentira, en Cívica de las competencias de las prácticas ciudadanas. Ese cuadro también tenía que venir terminado ahora. Todo eso que esté pendiente, me hacen favor y me lo entregan de una vez. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Consultas? No, bueno, voy a empezar a llamar cotidianos de gente que tengan pendientes. ¿Estamos? Paso recogiendo lo que me tienen que entregar. Ay, le tengo que nombre. A lo que me vayan a entregar, que tengan nombre completo y sección. ¿De acuerdo? ¿El lapicero, profe? Yo tengo una ouija, no tengo que Vamos a ver, la primera etapa del proyecto no se las ha devuelto calificada, ¿verdad? Bien, se las voy a dar para que saquen foto, para que vean que tienen que hacer correcciones y todo lo demás, y me la devuelven. Ferreira, Gianfranco, Adrián. Adriana, Lester, Leonardo y ¿Quién le diría? No está mal porque primero que te quedé como estaba ahí. Entonces está bien. Creo que usted lo mandó a la. No, son tres matemáticos. Tantísimo. Unas otras que tienen 7 mapas. Valeria, Naomi. Montero. Madeline. Herrera, Mauricio, Donovan. Kennedy, Cameron, Solano, Warner, Martínez. La ficha de está para todos. Hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Desde cuándo? Sí. Está bien. Ok, ya aparece no por cierto, ¿te acuerdas ya subí cómo conseguir esa obra? Esto es probando para la lengua de los sitios de 20 con una botella. Yo no quiero la mentira solitario. No hizo nada, ¿verdad? Yo también construí juguete, pero me lo Vargos, ¿Qué? fichas, todo lo que tengan pendiente, mucho favor. Hoy. No. Andrés, tome. Yo no tengo los Perdón, son cosas distintas, ¿verdad? Eso es del video, de la cívica, ¿no?
Le puse nombre a las dos cosas, ¿verdad? Ah. Tengo gente para la princesa, apenas venga el pequeño. Revisa, estaría arriba. Señor, como siempre tenía un sentido diferente. El tema sería este, ¿no? Sería desde viejillo. No, es igual. Es edición vieja, pero es igual. El de Cívica sí es distinto, pero esta es distinto. Debe de incluso, ¿verdad? María. Perdón, tiene carrera. 60, 65. ¿No es? Es 49, ¿verdad? Este,